conocemos, Gabriela Mistral, es un enorme placer contar esta tarde con estas tres mujeres narradoras exitosas que han sabido seguir con consecuencia un camino difícil, como es el oficio de escribir, de contar historias que tienen la virtud de iluminar nuestras vidas. La novela y el cuento son quizás la forma más notable de acercarnos a lo más profundo del ser humano, a nuestro ser considerado como totalidad. En el mundo actual, en que los conocimientos son cada vez más vastos, pero también más específicos, más detallados, más especializados, alguien tiene que hacer las preguntas fundamentales de la existencia humana. La biología, la física, la sociología, la astronomía, la medicina, penetran hasta lo inimaginable en la naturaleza, pero las preguntas del hombre y la mujer en este mundo no han variado demasiado desde que el Homo sapiens se puso de pie y partió a conquistar el planeta. Justamente la novela y la literatura en general, al recrear mundos ficticios pero posibles, evidenciando las infinitas posibilidades humanas, las pasiones, los pensamientos, las contradicciones, las angustias y alegrías del mundo, nos permiten acercarnos a este conocimiento y sobre todo a estas preguntas sobre nosotros mismos que tarde o temprano siempre nos vamos a hacer. En nuestro museo consagrado a la vida y obra y al pensamiento de Gabriela Mistral, es decir, a una creadora literaria, a una mujer hecha de palabras, como dijo Enrique Lin, hemos querido recuperar esa gran tradición de pensamiento, de debates, de exposición de ideas, que tiene que ser lo propio de un espacio que honra a nuestra Premio Nobel de Literatura. Nuestras tres invitadas justamente incursionan en este campo, el campo de imaginar los límites de lo posible, un espacio exigente, hecho de imaginación, pero también de rigor. Voy a presentar en primer lugar a Alejandra Rostamaña Crivelli. De padres argentinos, nació en 1970 en Santiago y estudió periodismo en la Universidad Diego Portales. Y se doctoró luego en literatura en la Universidad de Chile. Su primera novela en voz baja data de 1996, a la que le sigue Ciudadano en Retiro del año 98. En el 2000 publica su primer libro de cuentos, Malas Noches. Más tarde vendrán Cansado ya del sol en 2002, Últimos Fuegos en 2005, Dile que no estoy en 2007, Naturalezas muertas en 2010, Animales domésticos en 2011, Había una vez un pájaro en 2013 e Imposible salir de la tierra en 2016. Ha sido traducida al italiano, al francés, al danés, al coreano y su obra ha sido distinguida con varios premios, entre los que destacan el Altazor y el Anna Segers en Alemania el año 2008, al mejor autor latinoamericano del año. De ella, el afamado escritor chileno Roberto Bolaño dijo: hay una generación de escritoras chilenas que promete comérselo todo. A la cabeza, claramente, Alejandra Rostamaña, seguida por Nora Fernández y Lina Meruani, y por otras 5 o 6 jóvenes armadas con todos los implementos de la buena literatura. En efecto, yo creo que basta leer la primera frase de uno de sus cuentos, La epidemia de Treillén, que está en el libro Imposible salir de la tierra, para darnos cuenta que estamos ante una escritora original y poderosa en su lenguaje. Entre comillas, leo: la muchacha, esta es la primera frase del cuento, la muchacha, dicen, es muy, pero muy loca. Se llama Victoria Melis y ha llegado a Japón como llegan los desaconsejados, los que andan un poquito perdidos, siguiendo a un hombre. Alejandra, cuéntanos cómo escribes.
Bueno, muchas gracias Ricardo nuevamente por esta invitación y ahora también por esta presentación tan detallada, tan minuciosa que has hecho. Muchas gracias al señor alcalde, muchas gracias a la biblioteca y a todos ustedes sobre todo por estar acá en este día tan particular de lluvia, tan hermoso pero tan atípico para ustedes. Bueno, voy a leer algo cuyo título es Escribo como leo. 1. Las 1001 noches de mi madre. A primera vista se asoman dos mujeres. Mi madre, sentada cada noche en la orilla de mi cama, en los primeros años de la década del 70, leyéndome las historias de Sheresade, y la hija del visir, sentada en la otra orilla de la cama del sultán despechado que se ha propuesto matar a una mujer por noche, atreviéndose a contarle historias con final abierto y dejando que el suspenso pactado cada noche la salve de la muerte. Dos mujeres que encantan con la palabra por más de 1000 noches, Sheresade y mi madre. Dice Borges que hubo unos hombres apodados confabulatores nocturni que tenían por oficio contar cuentos en las noches, algo así como la fiesta fabulada del insomne. Vistas hoy a lo lejos, varias décadas más tarde, aparecen en mi memoria las confabulaciones nocturnas y maternas para engañar al insomnio. Desde luego, los cuentos de sultanes, jardines, lámparas y genios de las 1001 noches nunca más se irán de mi cabeza. El insomnio, desafortunadamente, tampoco. Quizás se le pueda llamar a eso una influencia literaria. La primera responsable, mi madre. 2. Animales. Sin saber leer aún, sin escribir, recuerdo haber recreado miles de historias imaginarias, historias protagonizadas por los animalitos de plástico con los que pasaba tardes enteras sentada en el suelo, dándole vida en silencio, escribiendo o leyendo sus vidas animalescas en mi cabeza. Como la protagonista de El zoológico de cristal, imagino, la obra de Tennessee Williams, donde vemos a una niña que vive enfrascada en sus figuritas de vidrio. Es otro el drama, claro, pero es el valor de lo imaginario en la niñez. Yo quería ser un perro, ser la princesa caballero, ser Heidi, ser otra persona. Luego vino el dibujo y fue lo mismo, crear otros mundos en silencio. La palabra, esa materia alucinada de la que hablaba Gabriela Mistral cuando se refería a la poesía, todavía estaba guardada, pero latía en alguna dimensión paralela, eso lo sé ahora. La escritura llegó con la lectura. Pero no fue tan distinto al juego con los animalitos de plástico. Se trataba, al final, de cómo representar una realidad en otra escala, cómo hacer del lenguaje una herramienta que nos conduzca a otros mundos posibles que habitan en este mundo, cómo aprender a ser otros. Paréntesis número 1. El primo oso. Fue en 1977. Durante ese año, mi padre nos llevó en su citroneta, a mi hermana y a mí, todos los domingos a las 11:30 de la mañana, con un propósito muy preciso. Había un concurso de dibujo infantil que convocaba a niños de 6 a 12 años para que dibujaran a los animales del parque. Un bicho cada domingo. Yo gané 2 veces, la primera con faisanes, la segunda con guanacos. Tenía 7 años. En mis dibujos siempre había un sol poniéndose en la montaña con 4 o 5 rayos de sol, tipo antenas de televisión, y un pasto con puntitos que no alcanzaban a ser flores. Supongo que hoy estarán muertos esos guanacos, esos faisanes, tal como están muertos los domingos en que mi padre buscaba rellenar las mañanas con estas 2 mocosas que hacían preguntas impertinentes, que no entendían por qué los discos de antes ya no sonaban en la casa, por qué los milicos en las esquinas, por qué la madre y él ya no, por qué papi, por qué. Qué alivio debe haber sido para mi padre, pienso ahora, que a mi hermana y a mí nos entretuviera tanto dibujar animales cada domingo al aire libre, que entráramos en otro mundo y nos perdiéramos un rato, como si fuéramos la niña del cuento Otro Zoo, de Rodrigo Rey Rosa, que una tarde desaparece misteriosamente entre los animales salvajes mientras su padre la pierde de vista. Rey Rosa escribió ese cuento de corte fantástico mucho después de 1977, y en su relato el hombre se queda solo mientras reflexiona que el destino de los padres es perder a los hijos. En el mundo real, que ahora recuerdo, en cambio, mi padre volvía con nosotras a la casa en la citroneta y almorzábamos, y en la tarde veíamos a mi madre, y al día siguiente había colegio, y el año seguía corriendo.
Aunque ahora que lo pienso, tal vez me hubiera gustado ser la niña que se pierde entre los animales y haber desaparecido un rato del paisaje de todos los días. En el tiempo de los faisanes y los guanacos, cuando en vez de hablar podía dibujar o jugar con los animalitos de plástico, cuando mi padre nos depositaba al lado de una jaula mientras él leía el diario y repasaba mentalmente las escenas de una vida que se desmoronaba, yo le pedía a un Dios inventado que me volviera transparente. Por favor, Diosito, por favor, hazme invisible. Yo quería ver a los demás sin ser vista, traspasar las jaulas, el parque, los cerros, la ciudad. Pero ningún Dios me escuchó, por supuesto, y yo seguí siendo visible, y luego crecí, y ya no dibujé, ni fui más al zoológico, ni jugué con los animalitos de plástico. Y ahora que soy mayor que mis padres entonces, creo entender por qué mi papá cumplía su rutina con tanta precisión y nos dejaba ahí, medio a la intemperie, junto a esos bichos que casi se habían vuelto nuestros parientes. Era su forma de alejarnos del tedio de los domingos, pienso, de su propio encierro en ese rincón asfixiante que era Chile entonces y de unos demonios que nosotras desconocíamos. O mejor y más simple, era una manera de inventarnos una familia de otra naturaleza. El tío faisán, el hermano guanaco, el primo oso. Aunque lo más posible es que yo esté interpretando todo mal y mi padre en realidad solo haya querido, en ese lejano 1977, que sus hijas dibujaran y fueran felices y le llenaran la casa de animales salvajes con un sol poniéndose en la montaña y 4 o 5 rayitos titilantes. 3. El comienzo lector. Me pregunto cuándo verdaderamente empecé a leer. Pienso que tal vez haya sido en el momento en que empecé a releer, porque solo entonces los libros se me abrieron con sus capas y ramales. Recién ahí supe que un libro nunca iba a ser un solo libro, sino los múltiples libros que recreamos al volver a leer con otros ojos, con los ojos que van siendo moldeados por nuestras experiencias vitales, por el contexto de lectura, porque vamos cambiando nuestras perspectivas lectoras y haciendo otras conexiones con el tiempo. Puede que recién entonces, al empezar a releer, haya aprendido realmente a leer. Vuelvo al origen. ¿Acaso el primer libro leído no lo leí exactamente, sino que lo escuché de la boca de mi madre, que me leía en voz alta antes de dormir? Hablo de las 1001 noches. Después, claro, volví a esas historias laberínticas con mis ojos y empezó la relectura. Pienso en ese sentido en la lectura como un viaje, una odisea siempre compartida entre autores y lectores. Pienso que en el viaje de la ficción, el lector convierte la experiencia ajena en experiencia propia. En los textos siempre hay grietas, zonas no escritas, vacíos que el lector rellena a su modo. Wolfgang Iser lo ejemplifica así. Dice que los hombres pueden contemplar simultáneamente el mismo grupo de estrellas, pero mientras uno vea la imagen de un arado, el otro pensará en un automóvil. Así, mientras las estrellas de un texto literario estarán fijas, las líneas que las unen serán variables. 4. Escritura por la lectura. Escribo como una proyección del libro que quisiera leer. Escribo porque soy lectora. Podría dejar de escribir algún día y no pasaría nada, pero no podría dejar de leer. De eso estoy segura. Entonces me secaría. Escribo para dar sentido a aquello que no sé descifrar de otra forma, que no sé nombrar. Escribo para escarbar en la memoria. Leo para dar sentido a lo que vivo. Escribo para ser transparente, para ver a los demás sin ser vista, para habitar un zoológico propio, para huir de la inercia, del sentido común, para seguir abriendo preguntas y nunca zanjarlas por completo. Leo para que esas preguntas sigan abiertas. Y entonces vuelvo a la pregunta que nos convoca. ¿Cómo escribimos? ¿Cómo escribo? Hablo de la escritura narrativa en este momento. El argumento puede ser muy claro, pienso, pero el argumento solo es una excusa. Lo que importa, en realidad, es la forma. Cada argumento, cada tema tiene una hechura y una voz y una prosa determinadas. ¿Cómo se cuenta lo que se quiere contar? Me refiero a la estructura, al tono, al ritmo. Ahí está la clave, en el ritmo. Que el texto fluya, no solo que esté correctamente escrito, no solo que sea una buena historia, no solo que no chirríe, que suene, que no lo diga todo, que insinúe, y que acerque, ojalá, la lengua hablada a la lengua escrita. El tono y la voz son todo en literatura. 5. La gente está almorzando. Una vez, la editora Andrea Palet,
Dijo que yo era una pájara del silencio, una chincolita del rincón, un afán de la minucia, de la miniatura. Dijo que en lo que yo escribía el tono menor era una ética, una forma de vida, y que mis historias, tan normales y tan raras, dijo, estaban, la cito, llena de gente que a uno le parece haber visto en la calle, gente devastada por la timidez, por el vértigo de la elección, gente con insomnio, gente que nunca grita, pacientes tocados, hombres complacientes y secretamente desesperados, mujeres dulcemente hijas de puta, gente que camina sobre los cuchillos de una sensibilidad extrema, que no haya un objeto a la altura de sus pesares. Cierro la cita. Me pareció que era una foto precisa, pero más precisa aún me pareció su frase final. Dijo que yo escribía de las mierditas del día a día. Nadie pudo decirlo mejor, creo. Ese diminutivo lo grafica con precisión. Nunca es la debacle, sino más bien la pequeña caída, el detalle, la minucia, el fuera de foco. Y mientras eso ocurre, abajo está el pudridero o la aureola del triunfo. Lo ilustraba el bueno de Chekhov con un ejemplo doméstico. Decía, la gente está almorzando nada más, y entre tanto cuaja su vida, cuaja su felicidad o se desmorona su vida. Cierro la cita. Escribir entonces desde la aparente insignificancia de lo cotidiano, desde las mierditas del día a día, eso me interesa. 6. Dudas. Proceso creativo, construcción argumental. Mi respuesta es, no sé, a veces, de repente. Cree en ti, pero no tanto. Duda de ti, pero no tanto, escribió el sintético Augusto Monterroso. Y luego, cuando sientas duda, cree. Cuando creas, duda. En eso estriba la única verdadera sabiduría que puede acompañar a un escritor. Y fiel a Monterroso, yo dudo y acumulo diálogos, escenas, palabras. Dudo y escribo, dudo todos los días. Escribo sobre las dudas, cambio mis juicios. Confieso que yo antes pensaba que un texto bien escrito debía tener una sintaxis impecable. Ahora, en cambio, estoy convencida de que bajo el ropaje de la incorrección formal puede haber un material brillante, y puede que el brillo derive precisamente de la insolencia de esa escritura no moldeada, un poco salvaje quizás. Ahora pienso que hay que poner el ojo ahí también, en el inconsciente del texto, que es posible encontrar joyas escondidas bajo una puntuación aparentemente defectuosa o una cortina de muletillas, excesos de signos y otros vicios que empañan la lectura en la superficie. Ahora pienso que la buena escritura no se agota en los puntos y las comas bien puestos, sino también en el nervio latente de lo escrito, en la errata incluso, en la manera de acompañar las propias y únicas y exclusivas obsesiones. 7. La escritura como búsqueda. Me interesan las notas fuera de cuadro, los lados B o incluso C, la cámara en movimiento, la pifia, el susurro, la arruguita, la trizadura, el desmarque, el deslizamiento fiero hacia otro lugar, el borrador y el bosquejo antes que la misión cumplida, el transcurso más que el aterrizaje, la escritura como un proceso. 8. Método. Escribo a pedacitos, ideas que aparecen como rumiaciones. Me levanto, voy al baño, riego el bambú, recibo la cuenta del gas, acaricio al gato en el lomo, me siento, reviso el correo electrónico, confirmo la asistencia a un encuentro en Vicuña, escucho el sonido de una cortadora de pasto, quizás dónde, pongo el teléfono en modo avión, miro con envidia al gato flojo desparramado en el sillón, me siento, pienso que todavía no escribo una línea, pienso que en realidad no sé cómo escribo, cómo leo, pienso que me he metido en un problema al aceptar esta invitación a Vicuña. Pienso en Gabriela Mistral, agarro Tala, publicado hace casi 80 años, leo una página al azar. El poema se llama El fantasma y empieza así. En la dura noche cerrada o en la húmeda mañana tierna, sea invierno, sea verano, esté dormida, esté despierta, aquí estoy si acaso me ven, y lo mismo si no me vieran, queriendo que abra aquel umbral y me conozca aquella puerta. Cierro el libro de Gabriela Mistral de un portazo y abro el umbral de una página web con información sobre el congreso del mismo año en que publicó Tala, 1938, en Uruguay, donde se reunieron Mistral, Juana de Barburu y Alfonsina Storni a dialogar en torno a la idea del cómo escribo. Leo que Gabriela Mistral empieza su ponencia dirigiéndose al organizador del encuentro con estas palabras.
Yo me temo mucho que vaya a fracasar la linda intención del señor ministro Aedo de someternos a una encuesta verbal, a una confesión clara, a un testimonio. Me temo que fracase a causa de nuestra malicia de mujeres y sobre todo de nuestro radical desorden de mujeres. Cierro la página web con malicia de mujer. Eso es, me digo, debo dirigirme al organizador del encuentro en Vicuña, al que asistiré en unos días más, y parafrasear a Mistral: yo me temo que vaya a fracasar la linda intención del director del Museo Gabriela Mistral de Vicuña, Ricardo Brodsky, etcétera, etcétera. No, eso no va a funcionar, Dios mío. Me pongo a escribir a mano y mientras escribo pienso que ni Dios ni la inspiración existen. Dios mío, ¿cómo escribo? ¿Cuándo escribo? Escribo en el carro del metro, en las luces rojas de los semáforos, en la fila del banco, en la cama, donde el impulso me atrape. Casi nunca escribo en el escritorio. ¿Qué escritorio? En verdad no tengo escritorio. Está la mesita del computador, pero eso no es un escritorio como los escritorios de las revistas de decoración, ni mucho menos. Mistral decía que escribía sobre sus rodillas, en una tablita con la que viajaba siempre. Yo no viajo con tablitas, pero en vez de eso voy apuntando ideas en papelitos. Escribo en servilletas, en boletas, en lo que sea. Mi método es la insistencia, escribo, pero eso lo escribió antes la periodista argentina Leila Guerriero. Mi método es la duda, dijo hace un tiempo la francesa Ariane Mouchkine, y yo le copio. Mi método es la insistencia, la duda, la insistencia. Antes escribía en los boletos de micro, que tenían un tamaño justo para apuntes breves. Desde que llegó el Transantiago a la capital ya no hay boletos. Ahora se paga con tarjeta magnética y es imposible escribir sobre ella. Pero de repente llega una idea y se me ocurre que si no la apunto en ese momento no la voy a recuperar más, o no con ese tono al menos. Hay que anotarla en cualquier papel, en el libro que llevo en la cartera por lo pronto. La insistencia, la duda, la insistencia. Claro que después ordeno los papelitos y voy armando esquemas, posibles estructuras. También pasa que escucho una conversación callejera y me parece que es una escena tremenda. Hace unos días, por ejemplo, escuché en una estación de buses que un hombre le hablaba con rabia a su teléfono celular. Decía: yo no creo en la internet, yo no creo en la internet. ¿Qué le estarían diciendo al otro lado para que él soltara esa contrariada declaración de principios? Más allá, escuché que una mujer le decía a un hombre: lo último que hice fue llevarle flores a tu mamá y a mi papá. ¿Quiénes eran los padres? ¿Quiénes eran ellos? ¿Cuándo habían muerto los viejos? ¿Habían muerto o el hombre le había llevado flores a una pareja de ancianos en un asilo? Ahí había una película o una novela. Yo vi la película o la novela completas en ese diálogo y la apunté en un papelito. Puede que algún día escriba esa historia. Mi método, en realidad, no es la insistencia ni la duda, sino el asombro. Mi método es mirar las cosas como por primera vez. Paréntesis número 2. Quiltro. Teníamos una quiltra llamada Piti. Debe haber sido en 1975 o 1976. Vivíamos en Santiago. En la noche dejábamos empacada la citroneta y bien de madrugada, todavía oscuro el cielo, partíamos por la carretera. Era fines de diciembre. Nos despedíamos de la Piti con pena, como si no la fuéramos a ver más, y nos subíamos al auto. La citroneta se llamaba Pascuala. Mi padre solía bautizar sus autos. El anterior se había llamado Chicho, igualito al apodo de Allende, pero esos tiempos ya eran pasados. Mi padre conducía a la Pascuala rumbo a Buenos Aires, donde vivían sus propios padres, su hermana, su cuñado, sus sobrinos, sus amigos de infancia. A eso de las 6 de la mañana, la Pascuala ya enfilaba por la Panamericana Norte hacia los Andes, y luego el Cristo Redentor, y Uspallata, y San Luis, y después la pura Pampa, y en nuestras cabezas de hermanas casi mellizas aparecía la Argentina de nuestros padres como algo demasiado lejos y demasiado añorado. Horas y horas adentro de la citroneta blanca, con provisiones y unas ventanas chiquitas, pero suficientes para ver cómo despuntaba el día y las nubes se ponían gordas y espesas mientras nos alejábamos de Chile. Con mi hermana poníamos unas mantas en el suelo del asiento para hacer una especie de cama matrimonial, y ahí nos instalábamos a contar perros. Quiltros en la carretera. Cerca de las ciudades era fácil, siempre aparecían por las esquinas, echados bajo algún árbol, moviendo la cola con vaivén rumbero. El problema era la pampa. Un perro en la pampa es casi peor que una aguja en un pajar. Un quiltro, por favor, que alguien suelte un quiltro, que detrás de ese espino levante la pata un quiltro, ladre, jadee, aparezca un perro cualquiera. Con mi hermana, en aquellos viajes en citroneta, llegamos a computar más de 10.000 perros.
Cuando entrábamos a Buenos Aires era una fiesta. Estaba lleno de perros sin raza, aunque nunca supe cómo les decían a los quiltros allá. ¿Pichicho? No me acuerdo. De lo que me acuerdo, tal vez por qué vaga asociación, es de otra escena muy primaria y pero muy encendida en esos mismos años. En el patio de la Casa de Santiago, la Piti ladra a los helicópteros que sobrevuelan la ciudad, y en la cocina una fila de hormigas marcha por el borde de una muralla. Mi hermana va aplastando las hormigas una a una con su dedo índice mientras murmura: toque de queda, toque de queda, toque de queda. El dedo le va quedando negro. Afuera ya está el pudridero. 9. La pregunta recurrente: ¿cuánto de autobiográfico hay en lo que escribes? La respuesta: mucho y nada. Barthes nos hacía recordar que el que narra no es el que escribe, y el que escribe no es el que es. Tal vez, pienso, el ejercicio consiste en extremar los límites de la memoria. He escrito en más de un cuento sobre el viaje en citroneta a Argentina con mi padre y mi hermana. Y no solo es real ese viaje, sino que fue una constante durante varios años. Mis padres y mis abuelos son argentinos y todos los veranos atravesábamos la cordillera para verlos. Y yo y mi hermana contábamos perros. Y mi hermana aplastaba las hormigas que subían por un muro mientras murmuraba: toque de queda, toque de queda. Y así podría seguir con lo real, pero la verdad de las cosas es que todo es ficción. Porque al mirarlo con los ojos del presente y escribirlo, al darle una trama y fragmentar el tiempo, al verbalizarlo, ese pasado traído a la memoria, eso real, se vuelve literatura. Paréntesis número 3. Pienso que la memoria, la ficción y la historia siempre se están pisando la cola, y que la memoria es algo vivo que dialoga con el presente. No veo la memoria, ni la colectiva ni la individual, como una categoría que se petrifique en el pasado. Tal vez la importancia de recordar hoy, como adultos, nuestras experiencias de la infancia es que reactualizamos la memoria con los códigos del presente. Es obvio que al articular los recuerdos de unos años que no vivimos como protagonistas, de unos tiempos que comandaron nuestros padres, estamos construyendo un relato, porque recordar es también construir recuerdos. Para mí no es la búsqueda de un reflejo fidedigno del pasado, ni mucho menos de la verdad. Es imposible reproducir un pasado único, objetivo, a prueba de contradicciones. Más aún si hablamos de una memoria vicaria de la historia con mayúsculas. Tal vez lo más apropiado sería hablar de las memorias, en plural, como una manera de hacer el quite a la memoria oficial única que tiende a enquistarse en el recuerdo pasivo y a dejar cautivos los recuerdos en un relato funcional a la historia que la coyuntura demanda. Y en esa apertura pienso que la memoria también puede ser articulada como una obra de la ficción. Paréntesis del paréntesis. Escribe Gabriela Mistral, la cito: puedo corregir en mi seso y en mi lengua lo aprendido en las edades feas, adolescencia, juventud, madurez, pero no puedo mudar de raíz las expresiones recibidas en la infancia. 10. Había una vez un pájaro. Ya casi termino. Publiqué mi primera novela, titulada En voz baja, en 1996. Entre paréntesis, esa novela obtuvo el premio Juegos Literarios Gabriela Mistral. Ahora hago esa conexión, ese año. 17 años más tarde me propusieron reeditar el libro y pasó algo curioso. El título, En voz baja, me pareció, al releerlo, que no se manifestaba del todo en sus páginas. En vez de voces bajas y silencios, ahora escuchaba ruidos, sobreexplicaciones y a ratos un lenguaje altisonante. Seguramente la lectora que escribió esa novela hace más de 2 décadas tenía conexión con esa voz y la sentía muy propia. Pero ocurre que nunca volvemos a leer un libro del mismo modo en que lo leímos por primera vez, ni siquiera si ese libro es nuestro, sobre todo si ese libro es nuestro, habría que decir. Sin embargo, aunque me costaba escucharme ahí, la historia siguió pareciéndome válida. Me pregunté entonces cómo darle respiración a la novela sin que dejara de ser ella. Digo, sin que dejara de ser un primer libro de una mocosa de 20 y tantos años, escrito en los comienzos de los 90, cuando el tema de la dictadura, que de eso trata la novela, aunque es una historia puertas adentro, de intimidades más que de contingencias a secas, pero digo que el tema de la dictadura había dejado de ser tema y el silencio de esos primeros años de transición ocultaba las transacas que moldearían la precariedad de nuestra democracia.
Había que contar esa historia de otra forma, pensé, con otros énfasis, otro pulso, no hacer una corrección encima del texto, sino una escritura lateral, otro libro incluso, uno que abordara la memoria con el foco puesto en un solo conflicto, la historia de una hija y un padre en los años 70, punto. Esa misma historia de 1996, pero más silenciosa. Quedarme con escenas como la de la hermana aplastando las hormigas en el muro, con el canto de toque de queda de fondo, imágenes, sordina. Lo que resultó fue un cuento, ya no una novela, y se llamó Había una vez un pájaro. Podría decir que esta es mi lectura más reciente, pero no la última ni la definitiva. Eso es lo que me interesa destacar hoy, los múltiples ejercicios de lectura que estamos haciendo siempre, al leer naturalmente, pero también al escribir. ¿Cómo escribo entonces? Escribo como leo, con la misma inquietud y ausencia de certezas, con el mismo asombro a flor de piel. Y 11, silencio. Dijo Chekhov que en literatura es mucho mejor quedarse corto que decir demasiado. Digo yo, sugerir, deslizarse apenas por la cubierta de las palabras, decir sin decir, no gritar, huir del fraseo solemnoso, evocar la historia en su pulpa misma, sin la verbosidad que la vuelve redundante. Lo decía Clarice Lispector, la cito: ya que hay que escribir, al menos no aplastemos con palabras las entrelíneas. De eso se trata todo esto al final, pienso. Gracias. Bueno, para continuar, voy a presentar a María José Viragallo. María José nació en Santiago el año 1971. Y tras el golpe militar vivió en exilio con su familia en Italia hasta los años. Pertenece a esa generación de escritores post-dictadura, integrada entre otros por Alberto Fuguet, Rafael Gumucio y la propia María José. Estudió literatura en Francia. A los 22 años publicó sus primeros cuentos y crónicas periodistas en el suplemento Zona de Contacto del Mercurio, donde se hizo popular con su columna Anita Santelices, una adolescente que vive un poco al margen y se pregunta por las cosas propias de la adolescencia. Ha publicado las novelas Verano Robado, publicada por Alfaguara en el 2006, que ahora está revisitando con la editorial Tajamar con el nombre Memory Motel, y la colección de cuentos Cosas que nunca te dije. Ha participado también en las antologías de cuentos Música Ligera, de Grijalvo, Disco Duro de la editorial Planeta, MP3 de Andrés Bello, Por Otros Granados de Catalonia, Junta de Vecinas con Alcaída. En el año 2002 obtuvo el primer premio en la categoría de cuento inédito en el concurso Juego Literario Gabriela Mistral, al igual que Alejandra. En 2004 ganó el concurso de cuentos de la revista Paula con el relato La maleta de Úrsula. Como guionista también participó en la película Joven y Alocada, premiada en el Festival de Sundance como el mejor guion. La escritura de María José es fresca, ágil, rápida, cinematográfica. Sus personajes, por lo menos de sus primeros trabajos, son jóvenes que habitan ciudades que les son extrañas. En Verano Robado, su primera novela, su personaje parte diciendo que, entre comillas, hace ya un tiempo que me enjuago la boca con ron cola. Dejé de escuchar a mi mamá y me duermo al amanecer pensando que yo y el mundo siempre vamos a hacer cortocircuito. Quienes creen conocerme me consideran una adolescente con problemas. Quienes me conocen de verdad saben que soy una adolescente en problemas. Para ello, de eso se trata la vida, al final, de descubrir tu propio secreto. María José. Gracias, Ricardo, por la introducción. Gracias
a toda la gente de Vicuña, al alcalde, a la biblioteca y también a ustedes, lectores, vecinos de esta hermosa región, cuarta región, donde mi abuelo también, debo decir que es serenense, así que yo le tengo mucho cariño a la cuarta región. Bueno, escribí un texto. Escribo como puedo y cuando puedo. No podría no escribir de otro modo, a intervalos, por lapsus o tajadas, en papel o en el teléfono, en mi escritorio o en mi cama, en ayunas o entre comidas, a solas o con mis hijos. Siempre de día más que de noche. Desde que empecé a escribir en mi infancia, me adapté como pude a los espacios y a los tiempos de escritura y no al revés. Escribir era una manera de aislarse, de desconectarse de mi entorno, de desaparecer por un rato. La operación era simple. Tomaba mi diario de vida, mis lápices y escribía. Volver a la vida era dejar de escribir, cerrar el cuaderno para abrirlo otra vez cuando quisiera. En esos años, los años 70, fines de los 70, no existían las cámaras de fotos digitales y lo que yo escribía eran prácticamente registros de momentos, es decir, describía fotos que no podía tomar. Empezaba a tomar conciencia de los vacíos de la memoria, de la escritura como una manera de ganarle al olvido. Era muy obsesiva en capturar el presente y a veces no entendía mi necesidad de poner hasta lo más absurdo por escrito. Contar, por ejemplo, cómo una tarde habíamos ido con mi hermana y mi papá a tirar nuestros pececitos a una fuente de agua y en lugar de vivir, de ser felices en ese acuario natural, como nos había prometido que lo sería mi padre, se los tragó un acueducto. Estoy triste. Me gusta pensar en esa niña que escribe en contra del olvido para salvar a esos peces. La narración del hecho, creo, más que del puro sentimiento hacia ese hecho, hizo que me volviera narradora y no poeta. La escritura nace entonces de una necesidad entre antojadiza y neurótica, de amor por los acontecimientos, por la fábula, antes que se la lleve la corriente del agua, como a sus pececitos. Si no escribo algo, cualquier cosa, todos los días, al igual que la Gabriela, me siento un poco fallida, incompleta y muerta. Siento que le fallo a mis pececitos. Es habitual preguntarle a un escritor por los libros que lo marcaron. También me gustaría hablar de los colores, de la materia, de la piedra, del verde que hizo posible mi escritura. En mi casa de infancia en Italia no había muchos libros y nunca nadie estaba realmente acostado leyendo. Los libros habían quedado en Chile escondidos. Mi papá parecía estar siempre tipeando en su máquina de escribir Olivetti una revista, y ahora que lo pienso fue ese ruido, ese sonido, que no es más que el sonido de la escritura, el que me llevó casi hipnóticamente hacia la literatura. Perdón, tengo que sonarme. Hace mucho frío. ¿Ah? No. Ya. Es raro llegar a la literatura por la puerta ancha de la literatura. Creo que uno se vuelve escritora por accidente, porque hay una Olivetti que suena en casa como si fuera un piano. Escribir, en mi caso, surge también de cierta desadaptación, no necesariamente patológica o irreversible, pero sí de un cortocircuito con mi lengua materna. En mi casa siempre se hablaron dos idiomas, los niños el italiano, los grandes el español, y esta bipolaridad sin duda me llevó a buscar mi propio idioma, el itañolo primero, la literatura después. Cuando eres niño, solo quieres ser igual a los demás, hablar igual y ojalá de lo mismo. Todos tenemos una palabra que nos molesta y nos lleva a buscar otras palabras. En mi caso eran las letras, la ñ y la j, que era incapaz de pronunciar y asimilar como mías. En realidad todos los escritores son medios apátridas, incluso quienes nunca salen de su jardín. Y claro, supongo que sin ese elemento biográfico de malestar, de no tener un país, un idioma, no sería quien soy ahora. Pero quiero creer que el link biográfico es solo uno de los caminos que llevan a escribir. Todo lo demás es un misterio. Escribir, el gesto, es hoy día para mí como meditar, una manera de irse a blanco, de entrar en otra dimensión del alma. Escribir requiere cierta autoconciencia de uno mismo y disciplina, y al igual que la meditación lleva inevitablemente a un estado de introspección, a un cara a cara con quien uno es.
No crean que siempre fue así de espiritual y vital la escritura. Alguna vez, siendo estudiante en París, me tomé más en serio esto de escribir, es decir, intenté convertirlo en máscara y participar de esa mise en scène tan francesa que consiste en sentarse en un café y borronear en un cuaderno. Creo que fallé. Todo se daba para alimentar la pose. Sin embargo, no me sentí cómoda escribiendo como todos escribían. Los lugares ideales de escritura, los cafés, las bibliotecas, por ejemplo, terminan por marearme. Si hablo de la climatización es porque todos los escritores dependemos de nuestro medio ambiente para escribir. En mi caso, prefiero la adversidad, el contrasentido, el malestar, los lugares derechamente agresivos, como lo es la Santiago en que escribí Verano Robado, o Nueva York, donde escribí mi novela Memory Motel. De lo contrario, me inclino por espacios neutros, serenos, como este valle. Tener hijos es también una pequeña adversidad para el oficio, pero la necesito y acepto justamente en favor de la escritura. Criar es un poco como exiliarse de nuevo, irse a vivir a un país extraño. José Donoso decía que se escribe mejor de Chile estando afuera de Chile. Mistral fue en ese sentido donosiana. Estoy de acuerdo, la desfamiliarización ayuda a equilibrar eso tan necesario en un escritor llamado distancia y cercanía con lo que se escribe, porque se escribe con cercanía y con distancia, desde adentro hacia afuera, para uno y porque sí. Al final, el sitio geográfico es un detalle. Los lugares, las sensaciones, las imágenes y los sentimientos son el lugar de la escritura, y da igual donde uno esté. Otra cosa que he descubierto es algo respecto al silencio. Ya no creo, parece, en el silencio de la escritura. Creo más bien en la velocidad, en el aprovechar las pocas horas que tengo para escribir. De esta tensión entre deber ser y querer ser puede resultar algo. El contratiempo, por llamarlo de alguna manera, me ha empujado a escribir cuentos en el último tiempo en lugar de novelas. Cosas que nunca te dije, por ejemplo, es un libro de cuentos escrito en la carretera, en la Ruta 68, Santiago-Valparaíso, escrito en sala de espera de las consultas médicas de mi hijo, en no lugares, como dice Marc Augé, y en la provincia costera, que le da otro aire y ritmo a la escritura. Escribir cuentos es como hacer una canción en vez de un disco. El contratiempo a la vez me ha invitado a cruzar género, ficción y no ficción, a explorar formatos como el de las cartas que publicamos con Mauri Pérez en Química y Nicotina, o a escribir por primera vez en mi vida poemas. Escribo en voz alta también cuando mis hijos me piden en la noche: cuéntame un cuento de tu mente. He vuelto también a escribir en papel más que en el computador. Hace poco, en febrero pasado, fui feliz escribiendo a rápidas, y debo decir, también en silencio, un cuento en un hostal de Pisco. La novela sobre la cual estoy trabajando ahora también ha salido de a mordisco. Quizá porque es una novela autobiográfica sobre mi infancia, soporta bien los vaivenes del recuerdo, las digresiones, las preguntas en voz alta, los recuerdos falsos o parchados, y ese imaginario más bruto y menos refinado que otorga la experiencia. Quizás porque me he vuelto desordenada y libre, ya no creo mucho en la técnica, en el arte. Creo que uno escribe como quien un día agarra una guitarra y encuentra, tarde o temprano, una melodía. Tomo este ejemplo para decir que para mí lo que cuenta es la interpretación, no la lectura correcta de las notas. ¿Qué es una voz auténtica? ¿Cómo saber si un escrito vibra solo, sin efectos especiales? ¿Qué hace un libro inolvidable? A quienes van a mis talleres les digo siempre lo mismo: si al menos rescatamos dos cosas de la escritura, llámese la construcción de un mundo particular y alguna emoción, estamos listos. Cierta verdad, pero también cierta sorpresa, incomodidad, perturbación, rareza en lo que narramos, eso es lo que quiero ver. Si no percibo nada de eso, me aburro fácilmente, aunque el texto esté, como dicen, impecablemente bien escrito. ¿Qué es, por lo demás, bien escrito? Yo prefiero escribir mal, pero desde cierta verdad y valentía, que escribir bien y mantenerme en tierra segura. Ahora, ¿qué tienen que ver los libros que uno lee con lo que uno escribe? Todo.
pero como ya dije, en mi casa de infancia no había libros, sino papeles, mecanografiados, dossier. Mis padres nunca me hablaron de los grandes escritores de la literatura, llámese Kafka, Tolstoy, Flaubert, porque les resultaban lejanos, un gusto exquisito, alejado del movimiento de la historia. Tenían a sus héroes, llámese Gramsci, y yo necesité encontrar los míos. En mi pieza y la de mis hermanas teníamos un pequeño estante con nuestros libros: Tom Sawyer, Los Tres Mosqueteros, Corazón, Mujercita, El diario de Ana Frank, y libros de mitología griega y romana, la Divina Comedia, la Ilíada, la Odisea, que son parte de las lecturas infantiles en Italia y forjaron mi imaginario. La literatura clásica me ayudó a pensar la vida como un mito, a mitificar la existencia, a sacarla de la lógica de las ideas y de lo cartesiano. Abrió mi imaginación sin pedirme nada a cambio, ningún credo o entendimiento. Tom Sawyer me lo regaló mi papá, a mi hermana le regaló Huckleberry Finn. Mientras leíamos nos gustaba competir cuál de los dos era nuestro héroe. Nos llamaba la atención que una misma historia tuviera dos libros con dos protagonistas. Era una gran idea de Twain, que repite en Historia del niño bueno e Historia del niño malo. La dualidad es algo que solo la literatura te enseña. Es ajena, por ejemplo, a la historia o a la religión. Pero la novela que me despertó para siempre fue El viejo y el mar, de Hemingway. Ese libro me demostró que en un libro puede no ocurrir nada. Puedes esperar atrapar un pez y nada más. Ese libro me enseñó que puedo escribir mis anti-historias sin la necesidad de que realmente ocurra algo. ¿No es maravilloso? De regreso a Chile hubo más libros, por supuesto: Borges, Rimbaud, la hermana Brontë, Salinger, el encuentro de Sidor con la música, la poesía de Los prisioneros, por ejemplo. Pero sobre todo recuerdo con adoración a mi profesor de castellano, Mario Baldovino. Mario me empujó a escribir, me hizo enamorarme de la literatura sin vuelta atrás. Me mostró escritores que no estaban en el programa oficial. También me hizo sentir importante. Comentaba mis ensayos o mis pruebas con especial dedicación. Si termino hablando de mi profesor es porque creo que a veces un profesor, un maestro, ayuda más que toda una biblioteca, y porque secretamente siempre quise ser alumna de Gabriela Mistral, más que Gabriela Mistral, porque escribir es seguir aprendiendo y uno nunca termina de aprender. Gracias. Muchas gracias, María José. Carla Geffelbein Dobry nació en Santiago el año 1959. Estudió biología en la Universidad de Essex, Inglaterra, durante los años de exilio de su familia. En 2002, ya de regreso en el país, publicó su primera novela, El revés del alma, seguida 3 años más tarde por La mujer de mi vida, elegida como la mejor novela del año por los lectores del Mercurio. En 2008 publicó El resto es silencio. En 2012 la novela Nadar desnudas en la editorial Alfaguara, y en 2015 Contigo a la distancia, con la que ganó el prestigioso premio de novela Alfaguara. Es una de las autoras más leídas en Chile y ha sido traducida a 14 lenguas, con gran acogida del público y la crítica. En la premiada novela Contigo a la distancia hay varias voces que van entretejiendo una historia de suspenso literario. El personaje más importante, una escritora, Elena Sigal, sin embargo, es la única que no habla directamente, sino a través de algún escrito. Horacio Infante, un poeta que es a la vez su amante y confidente, desea poner en evidencia, ya en la madurez, su propia influencia literaria sobre la autora, dando pistas al trabajo de una joven estudiante de literatura que escribe su tesis sobre Vega Sigal. La escritura de Carla es intimista, profunda en la exploración de los sentimientos de sus personajes. Horacio dice al despedirse de Vega: después de esos días juntos, hicimos el camino al aeropuerto sin hablarnos, pero no era el mismo silencio de nuestro arribo,
Era un silencio triste, abatido. Nos separábamos otra vez y una vez más no nos habíamos planteado cuándo ni dónde volveríamos a encontrarnos. Una omisión deliberada que hacíamos con fingida naturalidad para encubrir nuestros sentimientos. Es bien notable cómo se conectan las historias en la ficción y la realidad. Horacio Infante, uno de los protagonistas de esta novela, envía sus poemas a la editorial Sur, que dirigía Victoria Ocampo en Argentina. Entrañable amiga Victoria Ocampo de Gabriela Mistral, y que publicó ella en la editorial Sur su segundo libro, Ternura, coincidiendo entonces con este Horacio Infante ficticio que busca en la editorial Sur que publica su obra. Carmen. Empezar por agradecerles la paciencia de escucharnos a nosotras tres. Ya se está haciendo de noche. Y al alcalde, muchas gracias por estar aquí, por estar ayer en La Serena, por ese compromiso claro que tienen con la cultura y con este museo y con el MICA. Agradecerle a Ricardo, que hace un año más o menos nos convocó y dijo que tenía esta idea loca, no tenía un peso, no tenía fecha, no tenía nada, y creo que las tres dijimos sí, ¿no? Fue como así simultáneo, sí, a lo que venga, como sea, vamos, hacemos, revivimos este momento. Así que gracias, Ricardo, por esa pasión de llevar a cabo esto que está lleno de detallitos que yo sé, las tres te los agradecemos y le agradecemos a todos los que están involucrados profundamente, porque sé, son muchos detallitos y todos funcionan súper bien, incluso la lluvia. Bueno, voy a empezar mi escrito que se llama Vivir, Escribir e Imaginar. Siento por un lado que voy a hacer como una digresión antes de empezar a responder la pregunta que nos convoca. Siento por un lado tristeza y por el otro esperanza, ¿no? Estar las tres aquí juntas, de alguna manera reviviendo ese encuentro de Gabriela, de Alfonsina y de Juana. Lo que queda claro en el discurso de nuestra Gabriela en esa ocasión es la amistad y el cariño que unía a esas tres poetisas. Estaban plenamente conscientes de ser mujeres, de ser poetas, de ser al fin y al cabo mujeres poetas. Sabían que su unión, su complicidad en la escritura y en la vida era una fuente de fortaleza para todas. Aunque la escritura de Gabriela, de Alfonsina y de Juana fueran completamente diferentes, todas tenían la certeza de que las otras entregaban su alma en ella y por eso se respetaban. Por eso no dudaban un segundo a la hora de levantar la mano por las otras. En este siglo XXI nos falta un poco de eso. Voy a poner quejona. Y esa es mi tristeza. Siendo jurado de premios importantes, yo les comentaba a las chicas, me he dado cuenta que las mujeres, en lugar de apoyar a las creadoras como ellas, y hablo de otras porque yo no me siento parte de eso, las desprecian, las ignoran. Básicamente por temor a verse asociadas a otras creadoras mujeres. Muchas de esas guerras que he dado como jurado o en otras instancias para defender a mis compañeras las he dado sola y las he perdido. Mi esperanza, de verdad, es que encuentros como este revivan ese espíritu de esas mujeres que hace 80 años entendieron algo que nosotras parecemos haber olvidado. No nosotras tres, porque yo siento que efectivamente estamos reviviendo ese espíritu, pero ojalá que esto sea como que nos reúnan más, que nos reunamos más, que sea como un impulso hacia apoyarnos, porque si no nos apoyamos entre nosotras mismas nadie nos va a apoyar. Bueno, disculpen esta digresión media política. Ahora empiezo con la pregunta que nos convoca hoy. ¿Cómo escribo? Es increíble porque yo voy a hacer la misma cita que hizo la Ale y la voy a repetir. Gabriela en su discurso expresó lo siguiente, dijo:
Ya lo escucharon, pero lo quiero repetir porque es importante. Me temo mucho que vaya a fracasar la linda intención de quienes nos han convocado, de someternos a una encuesta verbal, a una confesión clara, a un testimonio, que de reducir a normas y poner en perfil neto nuestro capricho consuetudinario es una empresa de romanos que nosotras podemos desbaratar entera, fingiendo que la obedecemos, ¿ya? Para intentar no ser demasiado díscola, he construido, un poco de la manera de la Ale, un collage, pero el mío solo tiene 6 imágenes y cada una de ellas encapsula de alguna forma los orígenes y mis preocupaciones a la hora de escribir. Entonces van a tener que tener un poquito de imaginación. La primera imagen proviene de mi infancia y es la de 3 niñitas en los años 70, sentadas en la banqueta de una plaza. Alrededor de los 11 años entablé una estrecha amistad con Batman y Robin. Yo estaba sentada en una banqueta de la plaza de mi barrio cuando ellos de pronto aparecieron entre los arbustos. No recuerdo cómo se inició el diálogo, si ellos se sentaron junto a mí en la banqueta o me invitaron a que me subiera a su batimóvil a dar un paseo. Lo más probable es que no nos hayamos movido de la plaza porque de hecho no tengo recuerdos de haberme subido al batimóvil. Lo que sí recuerdo es que desde ese día se inició una larga conversación interrumpida tan solo por nuestras mutuas obligaciones. Bueno, las suyas eran de salvar el mundo y las mías eran de una estudiante aplicada que debía mantener su frágil reputación. Poco a poco estos encuentros se transformaron en el centro de mi vida, al punto que a pesar de la promesa que les había hecho a Batman y Robin de no compartir nuestros encuentros con nadie, no pude dejar de revelarle a mis 2 mejores amigas, la Jackie y la Cuca, y apenas les conté, me exigieron sin derecho a réplica que concertara un encuentro con ellos. Era de esperar que reaccionaran así, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Hice todo lo que pude, lo juro, en serio, pero el encuentro no se produjo. Siempre había algo que les impedía llegar. Una bomba de tiempo bajo la cama del presidente de Zambia, el asalto de una viejecita en los oscuros callejones de New York, una oveja recién nacida atrapada en el fondo de un pozo. Y ahí estábamos las 3, día tras día, sentadas en nuestra banqueta de la plaza, aguardando la aparición de nuestros héroes, vestidas de fiesta, los zapatos de charol brillando bajo la luz del atardecer, hasta que todo se volvía mustio, el sol desaparecía, la brisa comenzaba a soplar desde el sur y no nos quedaba más alternativa que regresar a nuestras casas. El destino, por alguna razón, nos mezquinaba la posibilidad de compartir el milagro. Y luego crecimos. Nunca volvimos a hablar de Batman y Robin, ni ellas me pidieron explicaciones, ni yo se las di, hasta el día de hoy. Habíamos aguardado a nuestros héroes sentadas en nuestra banqueta, mientras nuestros corazones latían a toda velocidad. Un vendaval de emociones que nos había despertado la vida que ansiábamos vivir. Tal vez ya en ese entonces las 3 entendíamos que como ante un libro, estar abierto a la vida significa estar predispuesto a creerle y a que te transforme. En el imaginar y vivir y creer, yo ya había comenzado a escribir. La segunda imagen también proviene de mi vida y con ella quisiera expresar la relación que hay entre experiencia, memoria y ficción. Una noche de 1976, mi madre, vestida con una bata, se asomó a la puerta de mi pieza. Me abrazó, me cubrió con una frazada y me hizo jurar que no me la sacaría. Cuando entraron, estábamos en la sala, papá, ella, mis 2 hermanos menores y yo. Sus botas retumbaban en el piso de madera. Mientras ellos se movían de un lado a otro con sus fusiles, nosotros permanecimos de pie en un rincón del pasillo. No nos miraban a los ojos, tal vez de vergüenza o de rabia, no sé. Uno de ellos tomó de la camisa a mi padre y le pegó en las costillas. Mi padre se contrajo, pero no dijo nada. El hombre volvió a pegarle. Oímos el estruendo de un nuevo disparo. El tipo se largó a reír y con la culata de su arma quebró una ventana. Fue extraño. Las astillas de vidrio cayeron en cámara lenta, produciendo un sonido a la vez estremecedor y musical.
Seguramente esta es una imagen imaginada, porque es imposible que los vidrios caigan en cámara lenta, ¿no? Pero lo que sí recuerdo es que por el hueco de la ventana quebrada entró una brisa que levantó las cortinas. Fue en ese instante que se llevaron a mi mamá con las manos en alto. Cuando se fueron, mi papá nos llevó a la cama. Nos quedamos escuchándolo recorrer la casa, poniendo cada cosa en su lugar. Por la mañana supimos que había enterrado a nuestro perro y había limpiado la sangre de los pastelones. Este episodio, que dividió la vida de mi familia en un antes y un después, está narrado en mi segunda novela, La mujer de mi vida. Mi madre apareció con vida después de estar 2 semanas desaparecida. Luego supimos que se la habían llevado al centro de detención y tortura de Tres Álamos. Pero ¿qué ocurrió con ella aquellas 2 semanas? No lo sé. Ella nunca quiso contarnos. Y cuando pudo haber sido el momento, se murió de un cáncer unos años después. Yo tenía 17 años y sin haber revelado su secreto. Intento reconstituir estas 2 semanas que ella estuvo presa en mi última novela, Contigo en la distancia, bajo la forma de otro personaje que es Vera Sigal, que mencionó Ricardo. Vera Sigal es mi mamá, es mi abuela, y son cientos de mujeres judías que tuvieron que escapar de los pogromos de Ucrania. Vera Sigal es también la escritora Clarice Lispector, y que ha sido mi compañera a lo largo de mi vida lectora. Lo que intento decir aquí es que los recuerdos, así como los entendemos, entre comillas, hechos que ocurrieron en el pasado de nuestras vidas, son apenas una fracción de los que guardamos en nuestro consciente y inconsciente. Los recuerdos no son estáticos, se mueven de un lado a otro, como un cardumen buscando corrientes por las cuales deslizarse. Los recuerdos no son solo inestables, sino que además sus significados van cambiando con el tiempo. La memoria no solo muta, sino que también es un proceso activo que involucra la imaginación. Uno de mis personajes, Emilia, en Contigo en la distancia, cuando hace el amor por primera vez, dice que es como recordar algo que nunca ha vivido. Escribir ficción tiene mucho de eso, de recordar algo que uno no ha vivido, porque la ficción, mientras se construye, se vive con la misma intensidad y emoción de un recuerdo. La ficción reinventa un material emocional y lo transforma en historia. 3, nuestra tercera imagen, es justamente la de un corazón y representa las emociones. Si una narración no es capaz de producir emociones, es que es una narración fallida. En ocasiones quedamos deslumbrados ante la elegancia y la sofisticación de las imágenes que construyen algunos autores. Aquí estamos en la misma, en lo mismo que tú dijiste. Quedamos maravillados ante su estilo fluido, ante su inteligencia o ante su desparpajo. Pero sin embargo, si ese estilo no conlleva emoción, al cerrar el libro no queda más que eso, un libro cerrado cuyo autor, sabemos, escribe salvajemente bien. Por supuesto que no basta con provocar emociones fáciles, de esas que tocan las fibras superficiales y nos hacen saltar algunas lágrimas. Esas también son perecibles. La emoción, para que perdure, debe venir desde un lugar de absoluta verdad, sin maniqueísmos ni trampas. Debemos reconocer al leer una necesidad visceral del personaje de revelar lo que nos está narrando, una urgencia que experimentamos en nuestras propias entrañas. De hecho, en cada palabra late un corazón. Al leer tenemos que poder escuchar ese latido. La cuarta imagen de nuestro collage es la del mundo invisible, y por eso es invisible y no tiene forma, como el anterior que era un corazón. ¿Qué es eso del mundo invisible? ¿No? Se estarán preguntando. Clarice Lispector lo expresa así, dice: no soy un intelectual, escribo con el cuerpo, y lo que escribo es una niebla húmeda. El mundo invisible es el mundo que no se ve, el que no se dice,
el que no se toca, el que está más allá de las palabras y la razón, el que a veces se logra entrever a través de un gesto, de una mirada, de un silencio, sobre todo. El mundo invisible no es una verdad con B mayúscula inamovible. Por el contrario, en ese mundo reinan las dudas, las incertidumbres, la perplejidad, y por eso produce miedo. En el mundo invisible no hay senderos trazados, no hay puntos de partida ni de llegada, solo un espacio sin forma, sin destino, que está en el trasfondo de todo lo que somos. Es allí donde el escritor tiene que llegar. Flaubert lo puso así: hay en el artista un gran tubo que desciende a las entrañas de las cosas, hasta las capas más profundas. Luego aspira, haciendo brotar el sol, al sol, en surtidores gigantescos, lo que estaba bajo tierra y no se veía. Para mí esta es una de las frases más claras de lo que es la labor, digamos, de un escritor. ¿Quiénes son los grandes enemigos del mundo invisible? Bueno, aquellos que creen que a través de la inteligencia, de la técnica, de la voluntad, podrán acceder a él. Esos nunca podrán ser escritores de verdad. Yo conozco varios de esos. 5. La quinta imagen es la de un charco lleno de nenúfares. Podríamos decir que esta imagen se llama En guerra contra los nenúfares. Cuentan que una mañana de otoño iba don Miguel de Unamuno con Amado Nervo paseando por un parque cuando se toparon con un estanque lleno de nenúfares. «¡Pero qué flores tan bonitas, don Miguel! ¿Cómo diablos se llamarán?», preguntó el poeta, deteniéndose a observarlas con el asombro propio de quien las estuviera viendo por primera vez. «Se llaman nenúfares, don Amado, esas que usted saca siempre en su poema», replicó Unamuno. Esta anécdota ejemplifica todas esas cosas de las que intento escapar a la hora de escribir, porque nenúfares son los lugares comunes. ¿Cómo lo hacía también tú? Las ideas preconcebidas, los caminos trazados, los textos que se usan como envoltorios para prédicas doctrinarias e ideas inamovibles. Nenúfares son las palabras que se usan de forma vana, que en el texto suenan esplendorosas, pero que no contienen absolutamente nada. Nuestra sexta imagen es la de un señor con sombrero, el rostro oculto aguardando en una estación de trenes. Y este señor simboliza a los personajes que construimos en nuestras narraciones. ¿Cómo se crean los personajes? Es una de las preguntas que nos hacen a los escritores. Bueno, hay 1000 formas, pero una de ellas, y de donde han surgido la mayoría de mis personajes, es simplemente aguardar a que un personaje empiece a visitarte con frecuencia. Si le prestas atención, es probable que al poco tiempo te jale de la ropa, te remueva la conciencia, se cuele en tus sueños. Y lo mejor que puede ocurrirte, y esto es muy en serio, es que luego huya a su aire. Es entonces cuando comienza la aventura, en esa carrera persecutoria, sin ruta trazada, sin mapa, por el mundo invisible del cual hablábamos. No podemos ir adelante trazando el camino, pues es en la autonomía de los personajes donde están ocultas las posibilidades de una historia. Cada personaje, al ser sí mismo y nadie más que sí mismo, tendrá una mirada sobre el mundo y sobre los otros que le será propia, como ocurre en la vida. La anterior a la quinta imagen. Esta es la sexta imagen. La última imagen es la de una semilla. Esta semilla representa una gran pregunta y muy obvia: ¿de dónde vienen las ideas? A ver si está faltando. Sí, ahí está. Las historias de ficción parten de algo que de pronto aparece y que antes no estaba allí. Es bien simple. En la época del romanticismo se solía representar a las musas como unas jovencitas ligeras de ropa que portaban un candil para iluminar a los poetas. La inspiración suele compararse con los unicornios. Algunos dicen haberla visto y otros dicen que ni siquiera la han olido. Pero la inspiración, la musa, el arrebato, está en el mundo desde que el hombre existe. La inspiración parece ser un momento excepcional en el que se abren las puertas de nuestra percepción, un instante de lucidez glorioso, un estado particular de la mente que muchos creen no se alcanza por voluntad propia. Dura poco.
viene cuando no se la llama y no está cuando se la necesita. Todos coincidimos en que a esos felices momentos de iluminación solo se llega a través del trabajo duro y cotidiano. Hay un estímulo externo, interno o externo, que de pronto pone en juego todo un sistema de imágenes, y es en este estímulo el que se llama inspiración. La semilla puede ser una imagen, un personaje, una palabra, y no siempre formará parte de la historia, pero siempre contiene su espíritu, su aliento. En la semilla está el tono, la atmósfera y sobre todo el sentimiento que estos producen en el autor. La mayoría de los escritores están de acuerdo en que la inspiración va acompañada de una dura batalla, pero también tiene un aspecto inconsciente. Y quiero explicarles esto. La historiadora Carmen Iglesias, en su discurso de ingreso a la Real Academia, contó una fábula que expresa muy bien el carácter inconsciente y autónomo del impulso creativo. Un día, una cucaracha muy mala, malintencionada, le dice a un 100 pies: es increíble la gracia con que te mueves tus 100 piececitos. ¿Me podrías explicar cómo lo haces? Imagínense la cucaracha fea, chica. Y el 100 pies con sus movimientos preciosos. Es muy fácil, le dice el 100 pies. Mueves las 50 patas del costado derecho hacia adelante, mientras que en sincronía mueve las 50 restantes del costado izquierdo hacia atrás. Y luego al revés, y eso es todo. La cucaracha malévola, entonces, le pide que por favor le haga una demostración de tan complicado mecanismo. ¿Qué pasó? El 100 pies no pudo moverse nunca más. El arte es alumbrado por una gracia ciega que si intentas atraparla, se deshace. La cucaracha malintencionada no son solo nosotros, sino también es uno mismo, ¿no? Cuando intentamos con nuestras letras demostrar cuán inteligentes somos, cuán únicos, cuán originales y profundos, ¿no? Cuando no nos conectamos con la verdadera fuente de nuestra creación, que es por naturaleza profunda y brillante. Quisiera terminar con un párrafo de Gabriela que expresa exactamente mis sentimientos a la hora de escribir. Y creo que también lo dijeron ustedes, pero no importa, porque estamos de acuerdo. Escribir me suele alegrar, siempre me suaviza el ánimo y me regala un día ingenuo, tierno e infantil. Ando trayendo la sensación de haber estado por unas horas en mi patria real. Es mi costumbre, en mi suelto antojo, en mi libertad total, esos días en que hago alguna poesía buena o mala, mi ánimo es el de quien estuviera casado con una muchedumbre de criaturas, casada con el mundo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carla. Esta mañana tuvimos un encuentro también con nuestras 3 invitadas y estudiantes de tercero y cuarto medio de acá de Vicuña, de lo cual salió una conversación muy rica, muy espontánea también, que creo que va a quedar grabada en la memoria de estos jóvenes. Ahora, con el auditorio presente, la idea es que tengamos algunos minutos también de conversación, pero para eso tengo que darle la palabra a ustedes para que hagan sus preguntas o opiniones o comentarios con toda libertad. Buenas tardes a las escritoras, a todo el público. Quería hacer una consulta a propósito de lo que nos convoca, que es cómo escribir, etc. Quería preguntarles a las narradoras cómo ven el panorama actual de la narrativa chilena y además si es que proyectan que alguna vez se va a romper ese lazo tan casi sanguíneo que existe entre la literatura y el periodo de la dictadura en Chile. Eso básicamente. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Cristian Brito, ¿no?
Ah, que no te veo bien. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que sobre el último tema, después me voy a lo primero. Bueno, precisamente yo hice mi tesis de doctorado hace no tanto en ese mismo tema, que la presencia de este tema de la infancia en los textos de postdictadura. Y me di cuenta justamente al escribirla que es un tema que no está zanjado, no está cerrado, pero que eso no quiere decir necesariamente, y es más, me parece que lo importante es que eso no quiera decir que se va a seguir escribiendo de esa misma forma, con esa misma perspectiva y abordando como los mismos tópicos. O sea, yo creo que cuando ha ocurrido una situación que provoca tan fuertemente un antes y un después, es indudable que va a haber ciertas marcas, sobre todo cuando estoy pensando en lo que se ha llamado las novelas de los hijos. Ese periodo de dictadura más fuerte estuvo asociado con la infancia, entonces necesariamente al hablar de la infancia hay algo de todo eso que queda ahí. Pero como digo, eso no quiere decir que eso tenga que estar literalmente, expresamente en el texto, sino que a veces aparece sombreado, apenas como una atmósfera, apenas como un fraseo entrecortado, por ejemplo. Y yo creo que ahí pasa algo interesante, que es pensar que yo de alguna forma lo decía en el texto, pero no sé si así de esta forma. Yo creo que la memoria y las palabras se gastan, y es como, entonces el desafío es cómo encontrar los términos adecuados, la sintaxis adecuada, las imágenes adecuadas para seguir escribiendo de ciertos temas que nos hacen sentido, pero desde un lugar que estéticamente sea otro y que lo sacuda y que lo renueve. Entonces, tal vez eso uno va a pensar que cuando se escriba de ese otro modo, que sin duda que se está haciendo, ya no se está escribiendo el mismo tema. Yo creo que sí, pero está atrapado en otras coordenadas. Por ejemplo, estoy pensando que, y aquí me pasa un poco a la primera parte de tu pregunta, me he encontrado con muchos textos escritos por autores menores de 30 años que sus conflictos y sus maneras de abordar lo social o el entorno son, por ejemplo, la migración, o los temas de desajustes, de injusticias sociales de otro tipo, de marginaciones, de no considerar al otro, de temas valóricos. Y yo creo que a la larga todos esos temas son de alguna forma también herencias indirectas de ese proceso que nos dejó tan destartalados en un momento. O sea, el tema de cómo enfrentamos hoy la desigualdad, el no ser sujetos colectivos, sino vivir en torno a una individualidad rajatabla, las políticas que tenemos frente al otro, frente a la disidencia, frente a los demás, esa cosa conservadora extrema. Creo que de alguna forma son como nuevos conflictos, pero que también pueden tener un vínculo indirecto con esos otros temas. Grino Rojo, que es un estudioso académico y que además fue mi profesor y guía de la tesis de doctorado, tiene un libro, son 2 tomos bien gordotes, sobre las novelas chilenas de postdictadura. Y su tesis básicamente, lo sacó con LOM el año pasado, es que es un poco extrema, pero él dice todo lo que se escribió después del 11 de septiembre de 1973 es novela de la dictadura. Y porque dice que de alguna forma hay algo que está ahí dando vuelta, aunque sea literatura fantástica, que está atravesada por ese hito. Es como, no sé, los escritores de la posguerra. A lo mejor la comparación no es exacta, pero yo creo que siempre va a existir un poquito ese hilo que queda ahí como cojo, dando vuelta. Y para redondearlo de cómo se está escribiendo o el panorama que vemos hoy, a mí me parece que tal vez lo que más celebro del panorama actual es que primero hay una heterogeneidad muy saludable de voces, de registros, de estéticas. Y segundo, que también hay un puente que se va volviendo cada vez más estrecho entre los géneros. La poesía, la crónica, la narrativa, el ensayo empiezan a cuajar de una forma distinta que a mí me parece que también le da vitalidad y tiene que ver con desrigidizarnos también esas estructuras que a veces son comodines, pero me parece que las cosas van fluyendo por ahí y hay muchos textos interesantes en esa línea que a mí se me hacen ultra atractivos. Yo quería agregar 2 cositas, chicas, a lo que tú decías. Pensando en que la Guerra Civil Española, en los últimos, yo diría, 8 años o 10 años, se han escrito cientos y cientos de libros en España sobre la guerra civil.
la Guerra Civil Española, y casi después de una época de silencio. Se escribió mucho al comienzo, luego hubo un silencio al respecto, y luego quizás uno de los libros más bellos que yo he leído nunca es un libro que se llama Girasoles Ciegos. No sé si ustedes, que es un hombre que escribió solo un libro y se murió. Por favor, búsquenlo, porque es un libro de cuentos que es uno de los libros más bellos que he leído nunca, y es de la Guerra Civil Española, y lo escribió hace 10 años, más o menos. Así que vamos a seguir hablando de esto, yo creo, por mucho tiempo, por muchas razones, muchas de las que dijo la Ale, y también porque la narrativa nace de grietas, de quiebres. Eso es un material narrativo inmensamente fructífero, donde la gran historia con H mayúscula se cruza con la pequeña historia. Entonces los narradores nos sirve ese cruce. Y con respecto a las nuevas generaciones de escritores, quería agregar otro elemento y que me parece súper interesante, que son las editoriales independientes, que por primera vez están jugando un rol importantísimo en dar a conocer estas nuevas voces. Hace algunos años solo existían 3 grandes editoriales o 4 grandes editoriales que solo aceptaban textos que podían ser vendidos, que podían ser comerciales y que de alguna manera conformaban el canon o imitaban el canon. Y estas editoriales independientes que hoy día tienen el mismo lugar que las grandes editoriales en las librerías. Los libreros se han dado cuenta de lo importante que es darle lugar a estas cosas, estos libros que la gente está interesada. Y la verdad es que está surgiendo como nunca una generación de narradores nuevos que tienen la posibilidad de levantar su voz. Una cosita, un detalle. Antes de voy a excusar al alcalde, se tiene que retirar a otra actividad. Voy a agradecerle a la vida antes de la palabra de García. Bueno, escucho, María José, que le vaya bien. Te escucho, María José. Sí, bueno, yo concuerdo. Es una pregunta súper interesante la que hizo Cristian Brito, porque es un tema abierto. O sea, me parece que amerita un debate también. Un debate como sociedad también. Yo creo que la literatura nos permite recuestionarnos la historia también y reescribirla y meterse en rincones que no han sido escritos. O sea, a mí la dictadura me interesa como espacio doméstico. No me interesa, o sea, yo no voy a seguir leyendo novelas de los grandes héroes. No me interesa, ya los conozco, me las conozco de memoria. Entonces, o qué sé yo, el lugar de la víctima también está bastante trabajado, escrito. Creo que es interesante meterse donde hay huecos, ¿ya? Como infiltrarse. Y lo otro también es que también creo que no hay que quedarse, y esto un poco vaya en la contra, así como pegado, ¿sí? Como también creo que es importante narrar el presente. Creo que los escritores tienen la responsabilidad también de mirar lo que está ocurriendo hoy en Chile, no solo ayer, y hacerse cargo de esa historia y de esa narración. O sea, a mí me interesa cuando en una ciudad como Santiago yo voy a comprar mi manzana, no sé dónde, y resulta que hay un líder gigante, un hiperlíder. Yo como que investigo los supermercados, y este hiperlíder es Walmart, ¿vale? Y Walmart es una cadena monopólica norteamericana de petroleros, de gente que ha patrocinado guerras, digamos, campañas de George Bush, bueno, para qué decir, amigos de Trump. Y yo compro mi comida en Santiago de Chile, debería comprarla en un Walmart. Entonces, esperemos, o sea, ok, ¿qué es esto? O sea, creo que interesantes son los temas también de la posglobalización, de cómo, del modelo, el famoso modelo. Los últimos temas en Chile han sido, en los últimos años, es el desgaste de este modelo neoliberal, ¿cómo se puede llamar? No sé cómo decirlo. Entonces, ¿cómo eso afecta el día a día de la gente? Ahí hay historias todo el rato, lo que decía la Ale de ese tipo gritándole al celular, ¿no? Me parece que ahí hay una responsabilidad de los escritores de narrar el presente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, le ofrecía la palabra, no sé si alguien más quiere
Bueno, ¿Hacer algún comentario? por ejemplo, para mí, Silvia. ustedes han enriquecido notablemente porque es otra realidad. Cuando estuvieron allá ustedes, volver aquí, Muy bien. se ve que las han enriquecido, las han hecho mejores. Eso. Gracias. Muchas gracias. Sí, porque estuvieron tan pequeñas allá. Vieron una realidad distinta a lo que era la infancia y en esos momentos. Allá yo creo que se sintieron más libres, lógicamente, pero también extrañaban el clima que había allá. Entonces, cuando volvieron acá también fue distinto. Encontrarse de nuevo con esta otra realidad, que bueno, yo también he vivido, por eso las entiendo, ¿no? Entonces, las he enriquecido más. Y yo creo que a las tres igualmente han vivido y están gozando, digamos, de manera diferente esta realidad que estamos viendo, que es muy complicada. Gracias. Qué tierno. No sé si tienen más preguntas o... ¿Más comentarios? ¿No? ¿Estamos bien? Vamos a ver. Adelante, sí. Mira, él tiene un... Buenas tardes, mucho gusto de haberlas escuchado. Ha sido una tarde agradable, de cultura. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinan ustedes de nuestra inmigración y emigración? Porque yo viendo a ustedes tres del último siglo fueron emigrantes y inmigrantes. Y de una manera pasaron a países europeos. Nuestros abuelos llegaron de allá también. Y hoy día vemos que nuestros vecinos se acercan a Chile. ¿Cómo serán esos chilenos que van a dejar ese recuerdo, tal como lo comen abuelos desde hace 100 años atrás, y en el caso de ustedes igual? Pero ¿cómo ven a la inmigración actual siendo discriminada muchas veces por nosotros mismos? Bueno, yo creo que es un tema sí súper relevante hoy, porque cuando se habla de la migración a veces se piensa como solamente cómo afecta para el migrante ese cambio, y no se mira, o se mira desde un lugar muy ciego todo lo que implica eso para el lugar al que se llega. Y la migración para mí no puede sino traer una riqueza cultural, porque en el fondo estamos experimentando un diálogo entre distintas formas, distintas visiones de mundo, distintas culturas, distintas idiosincrasias, y claro, y eso alimenta y nos abre un poco la mente, sobre todo en este país también que ha sido tan isla en muchos aspectos culturales, y que con esto al principio no al principio, hasta hoy hay mucho rechazo de parte de una cantidad importante de la población por temor a lo otro, a lo distinto, a que nos vengan a sacar la pega, todas esas cosas que de alguna forma nos han estado machacando con discursos. Y a mí me parece que en el fondo es un poco eso. Si uno mira cómo se formaron también nuestras capitales, estoy pensando en el caso, por ejemplo, de mis padres en Argentina, que todos sus parientes llegaron desde Italia masivamente, y cómo eso fue constituyendo una identidad que es una identidad mixta. Y uno ve hoy en Santiago, para mí, con mucha alegría, cómo se va volviendo un paisaje muy multicultural, y que hay que procesar, y que hay que legislar al respecto, y que hay que hacer una serie de modificaciones para que eso no sea mercados ilegales, y que haya condiciones de trabajo injustas, inhóspitas. Y de alguna forma sí, yo creo que hay que empezar a trabajar desde los lugares culturales también con eso, porque no es un dato económico estadístico nada más. No sé, Carla. No, perfecto. Sí, eso. Estoy de acuerdo. Don Roberto. Hola, felicitaciones, de verdad ha sido muy interesante escucharlo. Siguiendo un poco con la tónica de las preguntas anteriores, particularmente la última, yo quiero decir, yo soy un hombre bastante más viejo que ustedes, y entonces mi infancia estuvo marcado por cosas muy distintas, estuvo marcado por la injusticia, por la desigualdad, por la pobreza, por una forma de vida que hoy parece tan lejana y fue solo hace 60 años.
Yo tengo 66, por si acaso, pero antes de los 6 no caché mucho. Posteriormente vino el tema de la juventud y de los sueños. ¿Te fijas? Frey, el Che, el deseo de cambio, la mirada de un mundo mejor, la universidad que se abría. Yo estudié economía en la época del 70, tú comprenderás lo que era eso. Después vino el tema de Allende, que nos hizo soñar de alguna forma que era posible un mundo donde podían haber cambios profundos sin guerra. Posteriormente vino la dictadura, y obviamente a todos de las distintas edades la dictadura hizo muchas cosas, te fijas, nos influyó de muchas maneras y ha sido importante, y pienso que todo el mundo que escribe termina algo escribiendo eso. Yo escribo recién, partí ayer escribiendo y tengo cuentos, y sin embargo me estoy atreviendo a escribir una novela, y la novela obviamente es de la dictadura. ¿De qué otra cosa va a ser? Porque el tema que a uno lo marca, ¿te fijas? Y después viene el tema del modelo, que ustedes llamaban. Se le llama el modelo, pero en realidad es un cambio muy profundo, no solo en las bases económicas de la sociedad, sino que fundamentalmente en la forma como miramos el mundo, el individualismo, la falta de solidaridad, todo lo contrario por lo que estábamos luchando, no sé, 20 años atrás o 15 años antes. Entonces uno ve que a lo largo del tema hay distintos tópicos, y obviamente un escritor siempre intenta, por lo menos yo pienso, tratar de mostrar su época, tratar de representar su época, tratar de descubrirse a sí mismo y tratar de poder capturar su época. La pregunta es, ¿qué tópico piensan ustedes hoy que los nuevos escritores, los jóvenes que vienen más bien del mundo del modelo, por así decirlo, algunos como ustedes de la dictadura, pero los más jóvenes, te fijas, probablemente escriben desde la época del 90, ya con las secuelas de la dictadura, pero ellos viven un mundo completamente distinto, están más cerca de los Pokémones, te fijas, que Pinochet. Entonces, ¿cuáles son los tópicos que piensan ustedes que los jóvenes hoy están enfrentando, y más aún, cuáles son los tópicos que hoy los jóvenes no están enfrentando? Desde la mirada de ustedes, ¿qué cosas están ahí para escribir? Hay muchos escritores acá, algunos de nosotros somos gestores culturales, trabajamos y hacemos cosas con niños o qué sé yo, muchos de aquí, y sería importante para nosotros poder entender también cómo ven ustedes esta mirada de tópicos nuevos o esta cosa de temas pendientes, que no sean los anteriores, digamos, sino que sean más bien los de hoy o sean más bien los de futuro. Bueno, estoy tratando como de aterrizar todo a lo escrito, y yo creo que las inquietudes, yo no sé, es que una cosa son las inquietudes públicas, sociales, digamos, y otra las inquietudes literarias, ¿verdad? Es como, yo creo que ahí también hay un velo, o sea, no todo lo que uno también como escritor no tiene que hacerse cargo de todos los temas y las tensiones sociales. También a veces hay una escritura que es subjetiva y muy privada, pero yo como que me gusta mezclar ambas cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, en Verano Robado, que es mi primera novela, hablo de la transición del año 98, está ambientada. Eso es, Chile crece como un jaguar, ¿o no? Esa era como la filosofía que había detrás. Y trato de retratar justamente los hijos de la transición, si quieres, que se quedaron afuera de esta ganas de la competencia. O sea, al final la cultura, digamos, del modelo, lo que queda es una mentalidad de competencia. Y hay gente estos adolescentes que yo retrato se quedan afuera y deciden evadirse, y están perdidos y son huérfanos, y los padres están dañados, básicamente. Esa es como al final la teoría. Después, en Memory Motel, yo hablo que le pasó mucho a mi generación, que por ahí también, a fines de los 90, hubo un cansancio de la transición, de la dictadura, pero también de la transición. Parecía muy vacía, muy money, you know? Entonces esa gente, los artistas, muchos se fueron a vivir a otros países.
a Europa, a Nueva York, lleno de artistas chilenos, lleno. ¿Y por qué? Uno dice, ¿solo porque hay museos? No, es porque curiosamente el arte en ese Chile el año 98 tenía un lugar en el imaginario público mínimo, entonces tenías que salir, emigrar, como el tema de la migración. Y luego, por ejemplo, yo ahora como mamá me he enfrentado a, de nuevo, el modelo que tiene que ver, por ejemplo, con la educación estandarizada. Mi hijo mayor tuvo algunos problemas de lenguaje, de aprender a hablar, de conducta, un montón de temas. Y ahí yo enfrenté a los especialistas de las terapias y me di cuenta que para mí era todo estúpido y nada me hacía sentido. Y eso un poco, ahí escribí un cuento que se llama El Reino, que trata justamente sobre un niño que es un poco autista, qué sé yo, y no logra, y lo que la sociedad le ofrece como remedio es completamente estandarizado y no sirve. Entonces la madre deja ese esquema. Yo creo que hay muchas maneras de rebelarse frente o sea, el modelo es todo, es micro, esto está todo el rato y molesta, es muy molestoso, no sé, cuando uno va, no sé, la ISAPRE, entonces creo que los escritores se encuentran con esos choques y los pueden convertir en historia, porque hacer los discursos políticos no me parece que sea, o sea, es otro campo. Me parece que la narrativa tiene que tener esa capacidad de seguir narrando, creo yo. Hay uno, bueno. No, solo agregar una pequeña cosa, como usted decía, que muchos trabajan con niños y ¿qué guía podría haber? La verdad es que no hay guía, pero hay algo que sí es importante. Yo creo que los niños que tienen inquietudes de escribir, la forma en que uno puede ayudar a cualquier persona que encierne, un escritor encierne, es a validar cualquiera sea su interés, cualquiera sea su inquietud, cualquiera sea el lugar por donde quiere entrar a las letras, ¿no? Y justamente en ese sentido no hay norma. El modelo, como dice, es todo, es ir a comprar el pan, es tomar el bus a Santiago, es sacar la tarjeta para el celular, y todo eso es historia, es importante. Es importante que la amiga, cuando llegaste al colegio, no te saludó y se fue por el otro pasillo. Eso es muy importante, todo importa. Y yo creo que si hay algo que uno le puede decir a estos chicos, es decir, sus historias valen. Todas las historias que ustedes quieran contar y tengan por contar son importantes. Pienso que eso es lo que quería agregar. Sí, yo pensaría también en esta forma de abordar el presente, y unido un poco a lo que decía María José recién, y todo como algo que está muy presente en ciertos textos contemporáneos, que es la precariedad laboral. Eso es un tema que aparece desde distintas esquinas y que también tiene que ver con una nueva mirada sobre lo que significan hoy los choques de clase, o qué significa la clase, qué significa la clase media, por ejemplo, ese lugar también del que se habla tanto y que no hay demasiada certeza. Y otros temas que aparecen como tópicos súper relevantes, no solo en los nuevos autores, sino tal vez en lo que se está publicando hoy, porque hay otras ventanas hacia eso, son las diferencias de género, por ejemplo, las identidades sexuales o las diversas identidades posibles que hoy conviven. Esos son tópicos que todo el rato están apareciendo y que también están, bueno, hay autores que por supuesto que esto lo han tratado desde hace mucho, pero creo que hoy más que nunca, por ejemplo, figuras como la de Lemebel pasan a ser referentes súper claros. Y respecto de lo político es divertido, porque yo hago unos talleres con gente que está recién entrando a la universidad, en 18, no sé, 19, por ahí, y a veces les hago escribir sobre algo que marcó sus infancias, no sé, como primera sesión para ver cómo escriben, etc.
Y me ha llamado la atención que en el último tiempo muchos mencionan el 11 de septiembre, pero el del 2001, ya no es del 2003, y lo ponen como el 11 de septiembre, yo estaba ahí, vi en la pantalla. Digo, ¿va? ¿Cómo? ¿Lo vieron en la pantalla? Sí. No, el 11 de septiembre en Nueva York. Torre Gemela, porque lo vieron por la tele. Y, Claro. y incluso algunos ya eso como que lo consideran medio como los hermanos mayores, o sea, los hermanos que sí, que ellos ya pasaron un poco por eso. Entonces también son como las formas de abordar estos temas porque vuelven a hacer sentido. Y es curioso porque ahí uno dice, bueno, ya no estamos hablando, no vamos a hablar más del golpe y nada. Bueno, pero aparece este otro golpe que justo un 11 de septiembre. Entonces, ahí está, la historia vuelve. Televisado. Sí. Oye, bueno, son las 7 de la tarde ya. Vamos a ir cerrando, pero antes quiero hacerle en nombre del museo una entrega a nuestra tres invitadas, que es esta foto donde está por un lado como escribo original. Ya le hicieron, Y por el otro lado está nuestra Pero si lo hicimos hace 2 minutos. Recién. Antes de entrar a esta sala. Y además les queremos entregar este regalo de la Gabriela. Muchas gracias. Como nosotras. Ahí están por un lado el como escribo 88 y por Ay, con otro la lado banda. el 2017. La banda. Bueno, un aplauso y Gracias.